El precioso ornamento de la liberación, por Gampopa. Traducido por Khenpo Konchuk Gyaltsen Rinpoche. Editado por Annie-Katrin Lechodron. El precioso ornamento de la liberación. La gema que cumple todos los deseos de las nobles enseñanzas. Editado en español por Luciano Lundup. Narrado por Cristina Ingrid B. Primera versión, Clara Aguirre, 1997. Segunda versión, Rodrigo Ahumada, Luciano Lundup, Ana María Kleising, Susana Libuy, 2010. Narrado en enero de 2023. Dedicación. Este libro está dedicado a su Suprema Santidad Tenzin Gyatso, el 14º Dalai Lama, el ejemplo sin par en la tierra de la inalterable paz interior y exterior, y a mis lamas raíz, cuyo amor bondadoso es invalorable. Prólogo de su Santidad el Dalai Lama. Me agrada saber que el Centro de Meditación Tibetana Drikung Kagyu está publicando la versión inglesa de El Ornamento de la Liberación de Gampopa. A Gampopa se le conoce también con el nombre de Dakpo Laye, el médico de Dakpo. De todos los discípulos de Milarepa, los dos principales eran llamados el Sol y la Luna, y Dakpo Laye era el discípulo del Sol. Él fue un gran maestro y practicante de vasto aprendizaje, disciplinado y bondadoso. Este texto es un excelente trabajo que refleja la mezcla de dos sistemas de enseñanza, la tradición Kadampa y la Mahamudra. Gampopa recibió la completa transmisión de Lowo Ye, proveniente de la tradición Lam Rim, y de Naropa, proveniente de la tradición Mahamudra. Este es, por lo tanto, un texto Lam Rim y refleja la visión filosófica madhyamika, pero también implícitamente refleja las enseñanzas de Anuttara Yoga Tantra y Mahamudra. Sin embargo, el Mahamudra no se explica abiertamente, pues este es un texto sútrico y el Mahamudra trata las enseñanzas secreta tántrica. Puesto que muchos occidentales tienen gran interés en las enseñanzas del Buda, la versión inglesa de esta maravillosa enseñanza es oportuna, y estoy seguro que será de gran ayuda para los lectores de habla inglesa. Quiero recordarle al lector que no basta saber el significado del Dharma. Debemos hacer un esfuerzo para implementarlo en nuestra vida diaria y para seguir sinceramente el camino de la práctica que Milarepa y Gampopa nos han señalado. 10 de junio de 1996. Reconocimientos. Estamos sinceramente agradecidos por todas las causas y condiciones que permitieron que esta traducción se publicara. Un esfuerzo de esta profundidad solo podría haber sido completado con el apoyo generoso de otros. En especial, queremos reconocer los esfuerzos de miembros del Centro Drikung Kagyu en todo Norteamérica, quienes leyeron repetidamente el manuscrito sugiriendo mejoras y animándonos a completar este proyecto. Quisiéramos especialmente agradecer a Robin Adams por su compasiva ayuda financiera y a Steve Willing por su meticuloso trabajo editorial. Lama Gyursa Macharya, quien como lama residente del Centro de Meditación Tibetana ayudó de numerosas formas. Al personal de publicaciones Snow Lion por publicar exitosamente este y otros libros. Que la virtud acumulada con este trabajo y la de todos los méritos en todas las vidas sea la causa de la iluminación para todos los seres sensibles. Khenpo Konchok Gyaltsen Rinpoche, Annie-Katrin Lechodron, julio de 1997. Introducción del traductor de tibetano. Rindo homenaje a todos los lamas raíces y del linaje. Por favor, concédanme sus bendiciones y a todos los seres sensibles. El señor del Dharma Gampopa, 1074-1153 después de Cristo, el autor del ornamento precioso de la liberación, era plenamente versado en las enseñanzas y práctica del budismo, la filosofía enseñada por el Buda Sakyamuni en el 560 a.C. Gampopa obtuvo del linaje Kadampa el entrenamiento en el sistema Sutra y del gran asceta Milarepa el entrenamiento en el Tantra. De esta manera, Gampopa integró el budismo de forma completa y lo estableció exitosamente en el Tíbet.
Su linaje de discípulos penetró en todo Jambudvipa y llegó a ser la joya de la corona de todo el budismo. Él purificó completamente la oscuridad de la confusión y reconcilió todos los malentendidos entre los sistemas Sutra y Tantra. Esta es la razón por la cual fue declarado como el sol entre los discípulos de Milarepa. En realidad, era como si el mismo Buda se hubiese manifestado en forma humana nuevamente. Por lo tanto, las enseñanzas de Gampopa son reconocidas como completamente puras y preciosas. De los muchos textos importantes que él escribió, el ornamento precioso de la liberación es probablemente el más significativo. Gampopa dijo: «Para cualquiera que desee verme, estudiar el ornamento precioso de la liberación y la preciosa guirnalda del excelente sendero es lo mismo que conocerme». Así, el ornamento precioso de la liberación actúa como el regente de Gampopa en estos tiempos. En este audiolibro encontrarán una forma completa de budismo, desde el comienzo mismo en que entren en el sendero hasta que obtengan la budeidad y manifiesten actividades en beneficio de infinitos seres sensibles. La primera traducción inglesa de este trabajo fue hecha por el profesor Herbert Genter en 1959. Su dedicación e iniciativa ha hecho que este texto sea conocido en Occidente y mucha gente ha recibido gran beneficio de sus generosos esfuerzos. Me regocijo y respeto su maravilloso trabajo. A través de su traducción, fue animado por muchos estudiantes a enseñar basado en este libro. Durante las clases traduje directamente del tibetano en mi rudimentario inglés, apoyándome en las partes difíciles con el libro del profesor Guenter. De esta manera, nos tomó 2 años y medio terminar el texto juntos. Muchos estudiantes expresaron cuán beneficioso había sido el recibir esta simple presentación. Por esta razón y con la idea de que otros también se beneficien, decidimos publicar esta traducción. Para que ustedes oyentes no tuviesen que consultar muchas fuentes, la vida del señor del Dharma Gampopa y las historias a las que el texto se refiere fueron también incluidas. Estas proceden del Vendurya Tratsom, recopilado por el venerable Khenpo Lodro Tonyo, uno de mis mejores amigos del colegio. Este libro es de gran apoyo cuando se estudia el ornamento precioso de la liberación, puesto que cubre toda la información. En los siglos VII, VIII, X, XI y XII, en el Tíbet, muchos traductores iluminados tradujeron el budismo del sánscrito al tibetano. Los textos budistas que tenemos en tibetano pueden ser traducidos otra vez al sánscrito sin perder nada de su significado original. Esto fue posible ya que el lenguaje tibetano es muy rico y puede igualar al sánscrito bastante bien. Por lo tanto, los textos pudieron ser traducidos y retraducidos muchas veces. Existen 3 estilos básicos de traducción en esos días: literal, de significado, y una combinación de ambos. La mayoría de los traductores hacían el esfuerzo por traducir empleando la combinación literal y de significado. Hicimos aquí todo el esfuerzo de traducir de esta manera, sin embargo, y debido a las limitaciones del idioma inglés y a la profundidad del significado del Dharma, esta traducción puede todavía ser mejorada en el futuro. El ornamento precioso de la liberación es uno de los libros que más aprecio. Tuve la gran suerte de recibir esta preciosa enseñanza del aclamado maestro Kunu Lama Rinpoche Tenzin Gyaltsen. Recibí las enseñanzas del Vajrayana, incluyendo el quíntuple sendero del Mahamudra, del eminente maestro de retiros Kyunga Rinpoche, durante mi retiro de 3 años. Del iluminado maestro de retiros Pachun Rinpoche, recibí los 6 yogas de Naropa, Mahamudra y muchas otras instrucciones y transmisiones. Kunu Lama Rinpoche nació al norte de la India. Fue un consumado erudito del sánscrito. Adicionalmente, fue al Tíbet y estudió con muchos eminentes profesores de las diferentes escuelas, comprendiendo así todos los aspectos del conocimiento tanto convencional como absoluto. Más adelante dedicó su vida entera al retiro, renunciando a toda preocupación mundana para realizar las enseñanzas que había estudiado. Desde que estudié con él, yo he hecho esfuerzos por comprender este libro. He dado esta enseñanza a monjes en diferentes monasterios en diferentes ocasiones y también a estudiantes del Dharma occidentales. Muchos cientos de años han pasado. Los estilos de vida y las culturas han cambiado, pero el budismo puro, las enseñanzas acerca del sufrimiento, de la causa del sufrimiento, de la felicidad, de la paz y de sus causas, no han cambiado. Aunque este libro fue escrito en Tíbet en el siglo XI, permanece relevante para el mundo occidental del siglo XXI con su altamente desarrollada tecnología material y científica. Encuentro que la sabiduría de Gampopa
Es muy concordante con las modernas teorías científicas. Gambopa basó su texto en la lámpara para el sendero de la iluminación, Bodhiprata Pradipa de Atisha. Lama Kunu Rinpoche dijo que este fue el primer texto del Lamdrim escrito en el Tíbet y que todos los textos posteriores del Lamdrim fueron basados en el ornamento precioso de la liberación. Por lo tanto, todas las diferentes escuelas en el Tíbet lo estudian. Este es un texto de estudio críticamente importante como base del retiro de 3 años. Los 21 capítulos en este audiolibro sistemáticamente desarrollan el sendero que se debe emprender hacia la budeidad, ni más ni menos. Si se omite un solo paso, la meta no podrá ser alcanzada. Mas esto no es necesario, puesto que la ruta a seguir está completa. Este libro es una instrucción central. No conlleva comentarios extensos ni significados ocultos, solo enseñanzas precisas y consistentes. Todo aquel que esté interesado en el budismo puede estudiar estas enseñanzas y aplicarlas en su práctica. Si se estudia este texto cuidadosamente, se obtendrá una comprensión a cabalidad de las etapas del budismo. No esperemos comprender el texto completo al escucharlo 1 o 2 veces únicamente. Tal como lo señala su santidad el Dalai Lama, es mejor confiar en un auténtico maestro y en la práctica para poder comprender la completa profundidad de este gran trabajo. Sinopsis, parte 1, la causa primera. Capítulo 1, la esencia del Buda. Este audiolibro comienza explicando la naturaleza búdica, que es la causa primaria o semilla para obtener la budeidad. Sin esa causa, no importa cuánto esfuerzo hagamos, no habría progreso. Por ejemplo, en una granja, si no hay semillas, no importa cuánto cultivemos y fertilicemos la tierra, nada crecerá. Pero si se cuenta con una semilla, la causa primaria, entonces ésta brotará al encontrar las condiciones correctas que contribuirán a que el fruto eventualmente crezca. Por otro lado, aun si hubiese una semilla que no encontrase las causas y condiciones requeridas, ésta no brotaría ni crecería. De forma similar, aunque todos los seres sensibles están completamente impregnados con la naturaleza búdica, la semilla de la iluminación, el éxito dependerá del individuo. Si no se aplican las condiciones necesarias, tomará algún tiempo manifestar el resultado deseado. Para ilustrar esto de otra manera, la semilla de mostaza está impregnada de aceite. No hay diferencia entre el aceite en la semilla y el de la botella. Uno no es mejor que el otro. Sin embargo, hasta que el aceite no es producido desde la semilla de mostaza, este no puede llamarse aceite. Para poder producir el aceite, se requiere de todas las causas y condiciones necesarias. En primer lugar, se debe saber que hay aceite en la semilla de la mostaza. Luego se debe saber cómo extraer el aceite y finalmente cómo aplicar el esfuerzo correctamente para extraerlo, y únicamente así se obtendrá el aceite. Análogamente, aunque todos los seres sensibles están impregnados de naturaleza búdica, no podemos ser llamados budas hasta que actualicemos la budeidad. Así pues, para obtener la budeidad, primero debemos saber que poseemos naturaleza búdica, el potencial completo, que no es diferente de la naturaleza de Buda. Esta es una manera de afirmar nuestra autoestima y romper con la actitud de desesperanza y descorazonamiento. Basados en esta confianza, se deben aplicar las etapas progresivas de las enseñanzas como instrumentos para manifestar plenamente la naturaleza de la perfecta iluminación. Debido a intereses individuales y a la valentía, algunos obtienen la iluminación más pronto que otros. Por lo tanto, el señor del Dharma Gampopa expuso 5 diferentes familias. El señor Jigten Sumgon dijo: «La naturaleza búdica es inherentemente pura y posee todas las excelentes cualidades del Buda». Este discurso Vajra se explica con más detalle en su texto de Gongchik. ¿Qué significa que todos los seres sensibles están penetrados por la naturaleza búdica? No importa cuán burdo se sea, siempre hay algo de bondad y compasión, por lo menos hacia la propia familia. Cuando el sol está en el cielo, no importa cuán densas sean las nubes, algo de luz se manifiesta. Esta es una señal de nuestro potencial para lograr progresar y manifestar la budeidad. Para comprender la naturaleza búdica en detalle, estudien el Uttaratantra Shastra por el Buda Maitreya. Existen también varios sutras y comentarios sobre el tema. Parte 2. Capítulo 2. La preciosa vida humana. Como se mencionó anteriormente, aunque la naturaleza búdica impregna a todos los seres sensibles, se necesitan ciertas causas para que este potencial se manifieste. La vida humana es una de las causas más importantes, la base de trabajo. Preciosa vida humana se refiere a una vida con disponibilidad de tiempo y con dotaciones especiales.
Disponibilidad de tiempo significa que se está interesado en este sendero y también que se tiene el tiempo requerido para estudiar y practicar las enseñanzas, verdaderamente interdependencia. Aun cuando hay muchos seres humanos en este mundo, no todos se interesan en el Dharma, y aquellos que lo hacen pueden no tener el tiempo para practicarlo. No es posible para ellos dedicar sus vidas y hacer progresos. Por lo tanto, no todos los seres humanos tienen una preciosa vida humana, solo unos pocos. Dotaciones especiales significa la acumulación de todas las diferentes causas y condiciones. Si una de las 10 dotaciones falta, una causa o condición, entonces no se tiene la oportunidad de practicar el precioso Dharma aunque se sea humano. Así que, cuando se tiene el tiempo disponible y las dotaciones especiales, se tiene la oportunidad de superar todo el sufrimiento, desenraizar todas las causas del sufrimiento y actualizar las cualidades completas de la iluminación. Por lo tanto, cuando se tienen estas cualidades, éstas deben aprovecharse plenamente sin posponer por causa de la pereza. El tiempo pasa momento a momento, no hay tiempo adicional para prolongar nuestra vida. El conocimiento es infinito y no tenemos suficiente tiempo para estudiar todo. Así entonces, deberíamos usar el corto periodo de tiempo que tenemos de la mejor manera, recibiendo la esencia de las enseñanzas y poniéndolas en práctica prontamente. El tiempo disponible y las dotaciones no llegan sin una causa, sino que son el resultado de grandes acciones virtuosas y de la acumulación de mérito y sabiduría a través de muchas vidas. Si uno no reacumula estas virtudes, el mérito y la sabiduría, si solo las desgasta para el placer de esta vida, puede que no volvamos a poseer un precioso cuerpo humano como el que tenemos ahora. Si esto sucede, toda oportunidad de ayudarse a sí mismo y a los demás se pierde. Así que, ¿cuán positivo es entonces cambiar la felicidad temporal del samsara por la felicidad definitiva de la iluminación? Se hace entonces muy importante el estar vívidamente conscientes de la oportunidad que tenemos con esta vida humana. Es como una preciosa joya que tenemos en las manos. Si la tiramos al lodo o la cambiamos por una piedra ordinaria, sería muy triste. Para poder utilizar esta preciosa vida humana de la mejor manera posible, necesitamos fe o confianza. Primero, la confianza se basa en la comprensión de la ley de causa y efecto. Todos los sufrimientos del samsara son causados por acciones no virtuosas. La felicidad y los beneficios, tanto temporales como definitivos, son causados por las acciones virtuosas. Necesitamos tener confianza en la inexhaustibilidad de la causa y efecto y aplicarnos a esta práctica. Luego, para liberarnos completamente del ciclo del samsara, necesitamos desarrollar la aspiración de obtener la completa budeidad, el estado completamente despierto. Veamos ese estado como el de mayor beneficio y felicidad. También comprendamos que no existe otro camino para lograr felicidad. Es incambiable. Para fortificar esta confianza, tenemos que ver las excelentes cualidades del Buda, Dharma y Sangha. El Buda es la corporalización de la sabiduría y compasión. El Dharma es el vehículo que nos da la oportunidad de liberarnos de toda nuestra confusión y de desarrollar las cualidades de Buda, la alquimia absoluta que transforma todas las negatividades. La Sangha sirve como ejemplo de un practicante exitoso, un guerrero en el campo de batalla del samsara que derrota a todos los enemigos, samsara y las emociones aflictivas, y protege a todos los seres sensibles guiándolos hacia la iluminación. Así entonces, cuando se tienen estas tres confianzas, apoyadas por el tiempo disponible y las dotaciones de la preciosa vida humana, no se tomará mucho tiempo cruzar el océano del samsara y traer beneficio a tantos seres sensibles. Parte 3. La causa contributoria. Capítulo 3. El maestro espiritual. Aun cuando tengamos preciosas vidas humanas, no estamos libres del samsara y estamos sobrecogidos por la confusión. Esto nos lleva a necesitar un guía para ver el sendero hacia la iluminación. Este es un factor crucial. Hasta para recibir una educación general samsárica necesitamos confiar en un buen profesor que haya estudiado por largo tiempo, que tenga experiencia y una buena personalidad. Sin estas necesarias calificaciones no se recibirá la instrucción apropiada, especialmente cuando el objetivo es liberarnos del samsara, materia de extrema dificultad. Si un profesor no conoce la naturaleza del samsara, ni la de la iluminación o no tiene experiencia en las prácticas requeridas, entonces será como un ciego guiando a otro ciego. En lugar de disipar la confusión, más confusión emergerá aún. Por ello es indispensable que los maestros cumplan con ciertas calificaciones. Las diversas calificaciones para los maestros espirituales fueron explicadas por el Buda en muchos textos de Sutra y Tantra. Primero debemos examinar cuidadosamente a los maestros espirituales individuales para luego recibir enseñanzas de ellos.
No se debe confiar en una primera buena impresión. Entre las muchas calificaciones, una de las más importantes es la bodhicitta. Si el maestro espiritual ha recibido la bodhicitta, la ha practicado por algún tiempo y la estima como a su propia vida, entonces puede ser confiable, aunque no sea un erudito o muy claro. Sin embargo, si un maestro espiritual está sobrecogido por emociones aflictivas, entonces la relación traerá confusión y hasta destruirá nuestra pequeña acumulación de mérito y virtudes. Por ello, se deben examinar las calificaciones del maestro espiritual cuidadosamente, de acuerdo al testimonio de las palabras de Buda y de la propia experiencia. Cuando se encuentra al maestro espiritual apropiado del propio nivel, hay que servirlo correctamente sin permitir que nuestra arrogancia y ego interfieran. Apoyar sus actividades a través de un servicio sincero y proveer sus necesidades, pero especialmente apoyarlo con la aplicación de las enseñanzas, comprendiendo y experimentando las enseñanzas. Si estamos llenos de arrogancia y propósitos egoístas, no recibiremos las bendiciones, no importa cuán grande sea el maestro o cuán profundas y poderosas sean sus enseñanzas. Si malutilizamos las instrucciones que recibimos, podemos traer más causas de sufrimiento en lugar de liberarnos de éste. Por esta razón, el señor del Dharma Gampopa dijo: si ustedes no practican el Dharma de acuerdo al Dharma, esto puede llevarlos a los reinos inferiores. Así pues, se deben recibir las enseñanzas con una motivación pura, viéndolas como el método para purificar las confusiones y las emociones aflictivas, como una medicina que cura la enfermedad crónica del samsara y como objetivo para obtener la completa iluminación. Utilizar el Dharma para acrecentar el goce samsárico se le denomina echar al agua el Dharma. Y mal uso del Dharma. Para aprovechar al máximo las preciosas enseñanzas del Dharma, necesitamos cultivar la motivación pura y aplicar sinceramente las enseñanzas sin esperar un logro samsárico. Parte 4. El método. Hay tantas enseñanzas e instrucciones que se pueden recibir de un maestro espiritual. Sin embargo, las más esenciales son las instrucciones sobre la naturaleza impermanente de todos los fenómenos y la naturaleza sufriente de los 6 reinos del samsara. Como método, estas son especiales para soltar el apego. El estudio del karma y su resultado es el método especial por el cual se renuncia a la causa del sufrimiento. El antídoto para el egoísmo es el gozo y la felicidad que da la práctica de la bondad amorosa y de la compasión. Para abrir la puerta hacia la iluminación y entrar a la ciudad de la liberación, se necesita la ceremonia de refugio. El método para obtener la budeidad es el cultivo y la práctica de la bodhicitta. A través de estos métodos se progresa en los 5 senderos y los 10 bhumis, y como resultado final se obtiene la budeidad con los 3 kayas. De ese estado se es capaz de manifestar sin esfuerzo actividades para beneficiar a todos los seres sensibles hasta el fin del samsara. Capítulo 4. Impermanencia. Existen 3 emociones aflictivas que se llaman los 3 venenos: apego, odio e ignorancia. La ignorancia es la causa raíz de la existencia del samsara. La ignorancia cubre la conciencia clara de la mente e impide ver el rol de la causa y el efecto y la naturaleza última de todo fenómeno. Esto significa que no se puede ver ni actualizar la ley de interdependencia de todos los fenómenos, las causas y efectos tanto densos como sutiles. Como resultado de esto, todos los fenómenos, especialmente el sí mismo, son percibidos como permanentes, únicos y reales. Por este motivo se desarrolla el apego a sí mismo y a las cosas que gustan. Cualquier cosa que emerja contraria a esto hace nacer la aversión y el deseo de proteger. La lucha es constante en este reino sin fin. En esta dimensión, no interesa cuánto se insista, no hay modo de encontrar y experimentar la felicidad absoluta. Estas emociones aflictivas han sido durante tanto tiempo habituales en nosotros y las arraigadas semillas de estas propensiones han crecido tanto que sentimos que son naturales. Estas emociones emergen sin esfuerzo cuando enfrentamos las condiciones apropiadas. Lo que sea que pensamos, lo hacemos. Nutrimos y alimentamos interminablemente esta manifestación. Dependiendo de la cualidad de la mente, creamos diferentes reinos y manifestamos todas las diferentes emociones conflictivas. Sin embargo, en realidad estas manifestaciones son sólo impermanentes, como una burbuja o un sueño. Para soltar y purificar estos 3 venenos, necesitamos conocer la verdad de la naturaleza impermanente de todos los fenómenos. Esto será el antídoto al apego, y conocer el estado de sufrimiento de todos los seres sensibles será el antídoto a la aversión. El karma y su resultado provee un antídoto que libera la ignorancia.
El apego es una emoción aflictiva que es muy difícil soltar, está tan enraizado en la mente. A través de este apego emergen el anhelo y el aferramiento. La impermanencia es uno de los métodos más efectivos para dejar ir el apego que es de naturaleza transitoria. Cuando contemplamos la naturaleza momentánea de todos los fenómenos, entonces la forma u objeto particular al cual estamos apegados cambia. La manera en la que nos relacionábamos con el objeto ya no existe, por lo tanto no tiene sentido permanecer apegados, como el rocío en una brizna de pasto que se evapora como una ilusión. En lugar de molestarnos o preocuparnos con esto, debemos únicamente verlo como la verdadera naturaleza de ese fenómeno, aceptar el cambio y permitir que suceda, dejar ir el apego. Antes de realizar el Mahamudra de la propia mente, se debe en primer lugar aplicar la práctica de la impermanencia como un método efectivo para dejar ir el apego y el odio. El progreso se hace fácil porque todos los fenómenos funcionan de esa manera. Solo saber contemplar y mantener la conciencia atenta a través del recuerdo. Vivir momento a momento. Cuando se logra la plena conciencia en esta materia, la realización del Mahamudra no es tan difícil porque comprender la naturaleza más sutil de la impermanencia es lo mismo que realizar el Mahamudra. Capítulo 5. El sufrimiento del samsara. Todos los seres sensibles en los 6 reinos del samsara permanecen en el estado de sufrimiento. Algunos están experimentando el sufrimiento y otros se encuentran en el camino hacia el sufrimiento. Hasta los más exitosos en sus vidas, ya sea en el campo de los negocios, política o ciencia, no están libres del sufrimiento. Algunos, con el fin de liberarse del sufrimiento, crean causas para mayores sufrimientos. Así entonces, y con plena conciencia de esto, se tendrá una oportunidad para liberarse de la aversión y del odio, especialmente hacia los enemigos y hacia aquellos que nos disgustan. Dejar ir el odio y darse una oportunidad para desarrollar interés y compasión. Como seres humanos sufrimos envejeciendo, enfermedades y muerte. Luchamos para reunir las cosas que queremos y luego luchamos para proteger las cosas que tenemos. Mientras experimentamos estos tipos de sufrimiento en el reino humano, experimentaremos condiciones, como las descritas en este capítulo, también si nacemos en los otros reinos. Incluso en el reino humano se pueden experimentar los sufrimientos de los 6 reinos, no física sino mentalmente. Imaginen un desierto sin agua, con olas de calor tan poderosas que se sienten cocinados en un horno. Esa sensación se siente interminable, aunque durante corto tiempo esto es análogo a un infierno caliente del reino infernal. A veces, cuando estén en una montaña nevada en medio de una tormenta de nieve y sin refugio alguno frente a la ventisca, con ropas inadecuadas y pies y manos congeladas. Aunque esta situación sea por corto tiempo, la sensación es eterna. Esto es análogo a un reino infernal helado. A veces, cuando se emprende un largo viaje, quedan completamente agotados, sin alimento ni agua. No hay restaurantes alrededor, se sienten morir de hambre y de sed. La complexión del cuerpo cambia, se sienten flacos y enjutos. Esto es análogo a la experiencia de los fantasmas hambrientos. Algunas veces son utilizados y torturados por otras personas, esclavos sin libertad para expresar sus deseos o sentimientos. Se sienten estúpidos e incapaces de hacer algo, no saben qué hacer ni cómo comportarse. Esto es análogo al sufrimiento de los animales. Algunas veces sus mentes impregnadas de celos por la dignidad, la riqueza o la prosperidad de otros, se sienten sobrecogidos con estos pensamientos y actúan dañando a otros. Sin embargo, el resultado trae mayor sufrimiento. Esto es análogo a la vida de los semidioses. A veces se sienten tan pacíficos y felices. Todo anda bien y se enorgullecen con esta situación. Se sienten dominados por el pensamiento «no hay nadie como yo». Aunque experimenten esto por largo tiempo, pensarán que fue corto. Más adelante, especialmente al momento de la muerte, se sufre al tener que dejar estas condiciones tan placenteras. Esto es análogo al sufrimiento del reino de los dioses. Este audiolibro contiene explicaciones detalladas sobre el sufrimiento en los reinos infernales, no con el objetivo de deprimir a las personas, sino que más bien cumple el rol de identificar cuidadosamente el sufrimiento. Si fallamos en reconocer la naturaleza misma del sufrimiento, aquello de lo cual deseamos liberarnos con gran esfuerzo, entonces no sabremos cómo practicar el Dharma apropiadamente. Por lo tanto, oyentes, cuando estudien este capítulo, en lugar de sentirse deprimidos, tratar de escapar o de ignorar su contenido, léanlo atentamente y mediten sobre este tema acuciosamente. Despierten. Sus mentes han estado dormidas en el samsara por mucho tiempo. Reconozcan en qué clase de lugar están y apliquen el Dharma con el corazón.
Luego hagan todos los esfuerzos por elevarse fuera del samsara. El señor del Dharma Gampopa también explicó el sufrimiento de 3 maneras. El sufrimiento del sufrimiento, que se refiere a dolores mentales y físicos. El sufrimiento del cambio significa que toda la felicidad temporal, tales como la juventud y éxito en la vida, están sujetos al cambio y conllevan al sufrimiento debido a nuestro apego a estos. El sufrimiento penetrante se refiere al hecho de que todos los seres en el samsara están impregnados por el sufrimiento. Aunque tengamos éxito, no hay en ello verdadera satisfacción. El sufrimiento llegará tarde o temprano. No estamos libres del sufrimiento. Capítulo 6. Karma y su resultado. Estos sufrimientos no son independientes ni carecen de causa. Comprendiendo su causa y su efecto, dejaremos de lado la ignorancia. El primer instante de un pensamiento positivo trae como consecuencia felicidad en el segundo instante. El primer instante de un pensamiento negativo trae sufrimiento en el segundo instante. Todos los fenómenos existen en el flujo momentáneo de causa y efecto. Así, las 10 no virtudes son la causa general del sufrimiento en el samsara, especialmente el sufrimiento de los reinos inferiores. El gozo y felicidad de los reinos superiores del samsara y la iluminación misma se basan en las 10 virtudes. Esta ley de causa y efecto determina la forma como se constituyen todos los fenómenos. Cuando no se conoce esta ley, esto se denomina ignorancia. Incluso realizando un gran esfuerzo, como puede ser el sacrificar la propia vida, no hay forma de liberarse del sufrimiento. Cuando se conoce esta ley, la denominación es libres de la ignorancia. Así entonces, todos los esfuerzos en cada instante se vuelven una causa de liberación del sufrimiento. Presos de ignorancia, sin importar cuán apegados estén a su yo, no sabrán verdaderamente cómo beneficiarse a sí mismos ni a los demás. Con sabiduría se tiene la habilidad de ser sinceros consigo mismos. Todo es interdependiente. Una circunstancia particular no surge sin una causa, ni de una causa errada o incompleta. Para que algo se manifieste, debe contar con causas y condiciones completas. Por ejemplo, tomemos un automóvil. Para fabricarlo y operarlo se necesitan todas las causas y condiciones requeridas. Si solo falta una, el automóvil no arrancará. De forma similar, nuestra paz interna y equilibrio también dependen de muchas causas diferentes. Sin importar cuánto esfuerzo se aplique ni cuánto se espere por los resultados, si las causas y condiciones correctas no están presentes, el esfuerzo es en vano. Es de vital importancia que se conozcan la ley de las causas y condiciones que resultan en el samsara y en el nirvana. Sin ese conocimiento, no podemos crear un ambiente positivo. Se dice, aunque deseemos la felicidad, debido a la ignorancia la destruimos como si fuera nuestro enemigo. Queremos liberarnos del sufrimiento, pero corremos tras él. Los detalles y manifestaciones sutiles de las causas kármicas son más difíciles de investigar y de comprender que la vacuidad. Por eso es muy importante estudiar esta sección del karma cuidadosamente, no solo dentro de la tradición budista, sino más bien como la línea divisoria entre las causas del sufrimiento y las causas de la felicidad para todos los seres sensibles. Capítulo 7. Bondad amorosa y compasión. Generalmente todo ser sensible desea liberarse del sufrimiento y obtener a cambio armonía, paz y felicidad. Aun aquellos que son inhumanos y sin convicciones desean la paz y la felicidad. Entre las muchas causas y condiciones, llenar nuestro corazón de bondad amorosa y compasión es una de las causas principales para conseguir esta meta. Algunas personas piensan que llenarse de bondad amorosa y compasión significa sacrificar todo y no dejar nada para sí. Se dice entonces, ¿y qué pasa conmigo? Es al revés. Cuando se logra bondad amorosa genuina y compasión genuina, en ese instante se experimenta paz y armonía en el corazón. Esta clase de paz y armonía no requiere de otra fuente más que ese instante de sentimiento auténtico. No se debe sacrificar nada excepto proporcionar un lugar dentro de la mente en donde quepa esa preciosa joya. El amor y la compasión que nacen del apego hacia alguien son limitados y puede que no sean genuinos. Por ello, consideren desarrollar la bondad amorosa y la compasión basadas en la razón. Esta es la verdadera causa de paz y armonía. Puesto que todo ser sensible, desde nuestro más querido amigo hasta el peor enemigo,
desea obtener la felicidad y liberarse del sufrimiento, basado en esto nos esforzamos por igualar nuestras mentes para desarrollar la bondad amorosa y la compasión. Aquí Gampopa hábilmente emplea la técnica de desarrollar la bondad amorosa y la compasión hacia nuestra madre en esta vida. Esta práctica está diseñada para la persona normal, para quien su madre es su más grande amiga, dándole un trato bondadoso y cariñoso por toda la vida, o al menos por un cuarto de la vida. Este ejercicio fortalece el vínculo. La madre siempre está pensando en cómo su hijo puede ser el más adecuado, el más exitoso y lo considera más importante que sus propios ojos o corazón. Aquellos que tienen conflictos con sus padres y no tienen en su corazón lugar para ellos, pueden tomar otro ejemplo de quien consideren más cercano en su vida, quizás un amigo, un hermano, una hermana o un hijo. Guiados por este método, desarrollen bondad amorosa y compasión, penetrando a todos los seres sensibles así. Es muy obvio que la arrogancia egoísta, los celos y la rabia no traen paz ni armonía. Por el contrario, son la causa raíz de la violencia y desarmonía para los individuos y para la sociedad. El amor propio es la fuente de todas las condiciones indeseables y conflictos que nos encontramos en el samsara. Querer y respetar a los demás es la fuente de todo beneficio, felicidad y paz. Por esta razón, budista o no, no hay otra elección de práctica de la bondad y de la compasión. Son inevitables. Y hay otra razón para practicar esto. Desde el día en que nacemos hasta el día en que morimos, nuestras vidas son completamente dependientes del apoyo de otros, ya sea en un nivel mundano o espiritual. Sin la bondad de otros y sin compartir, no podríamos sobrevivir. Así entonces, investiguen esta razón cuidadosamente y vean que no hay elección posible más que desarrollar la bondad amorosa y la compasión si se quiere lograr paz genuina y felicidad. Más aún, cultivar esta preciosa cualidad depende de los demás. Sin otros seres sensibles no habría posibilidad de actualizar la bondad amorosa ni la compasión en nuestras mentes. El logro relativo y último de la paz y de la felicidad que todo lo impregna depende de este pensamiento altruista. Así es como esta cualidad es estimada como la joya que otorga deseos y utilizamos todas las técnicas diversas para actualizar y aumentar su progreso en nuestros corazones. Es la base para plantar y crecer el árbol de la bodhicitta. Capítulo 8. Refugio y preceptos. El refugio es un método especial, un sendero gozoso para liberarnos del samsara y obtener la iluminación. Tal como se menciona en capítulos previos, todos los seres sensibles están penetrados de la naturaleza búdica y, sin embargo, como no pueden reconocerse, permanecen estancados en el samsara, en la rueda de causa y sufrimiento. El sufrimiento de las experiencias individuales es como las olas del océano que se levantan una tras otra sin parar. Mientras permanezcamos en el samsara, no se puede esperar paz ni felicidad completas. El refugio es el sendero para liberarse de este ciclo. El refugio comprende las enseñanzas completas de Buda. Todas las diversas prácticas, las preliminares y las avanzadas, pertenecen todas a este refugio. El refugio es la base, el sendero y el fruto. El refugio básico es la naturaleza primordial no fabricada, el modo de permanecer, la manera como toda la realidad está constituida libre de confusión. Aunque ustedes realicen o no el refugio, siempre ha sido natural y libre de elaboraciones. Esta naturaleza interdependiente es la sabiduría absoluta que penetra todo el fenómeno en el samsara y el nirvana sin dualidad. El Buda actualiza plenamente esta realidad, de tal manera que ambos, la sabiduría omnipenetrante y el Buda, no pueden ser diferenciados. Por ello decimos que Buda está plenamente despierto del sueño de la ignorancia y ha actualizado todas las cualidades excelentes. En este estado de sabiduría nada es oculto. Todos los universos son obvios. No hay necesidad de especulación, no hay nada que investigar. Puesto que todo está presente, decimos que Buda actualizó el pensamiento no conceptual que encarna la compasión incondicional y omnipenetrante y la sabiduría primordial. De este estado, Buda manifiesta muchas formas diferentes para beneficiar a los seres sensibles. La base de todas estas manifestaciones se llama Dharmakaya. Como el espacio está libre de toda elaboración y es la base para todas las cualidades y manifestaciones, desde este el Buda manifiesta una forma llamada Sambhogakaya, un cuerpo celestial para beneficiar a los bodhisattvas avanzados.
Luego, y para el beneficio de los practicantes ordinarios, Buda se manifiesta en la forma Nirmanakaya, el cuerpo de la emanación. A través de estos diferentes estados de manifestación, el Buda entrega todas las enseñanzas que describen completamente el samsara y la iluminación. Por estas razones tomamos refugio en el Buda. Tomamos refugio en el precioso Dharma para obtener la budeidad nosotros mismos. Debemos estudiar y practicar todas las enseñanzas de Buda para poder disipar nuestra confusión, liberarnos del sufrimiento y obtener la budeidad. Para estudiar y practicar necesitamos un guía o un ejemplo a seguir. Un ejemplo claro y contundente se encuentra en la Sangha, los grandes bodhisattvas y también los arhats, oyentes y pratyekabudas, quienes son avanzados en sus estudios y realizaciones de las enseñanzas y que tienen una confianza indivisible en el Buda y en el Dharma. Por ello, tomamos refugio en la Sangha. Tomamos refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha. Comenzamos a recorrer el sendero de la purificación de diferentes tipos de oscurecimientos y del acopio de las dos acumulaciones de mérito y sabiduría. Esto se llama sendero del refugio. Siguiendo infatigablemente el sendero en forma persistente, con plena confianza y devoción se obtiene el resultado, la iluminación completa e insuperable que se denomina Dharmakaya. Dharmakaya es la designación del Buda que comprende la totalidad de las enseñanzas del Dharma y es el estado perfecto de la Sangha. Esto se denomina refugio de la fructificación. Y así entonces el refugio abarca todas las enseñanzas. Que no se considere esta únicamente una práctica preliminar y no principal. Es el paso más importante para entrar por la puerta hacia la iluminación. Es importante en la mitad del camino y también lo es al final. Puesto que este sendero de refugio es el medio para dispersar nuestra confusión acerca de la causa del sufrimiento, y es el método para hacer reales las excelentes cualidades de Buda, Dharma y Sangha, es el camino para obtener alegría, paz y felicidad. Por esta razón, se le denomina el alegre sendero de refugio. Siempre practiquen el refugio con alegría y con un sentimiento de ser muy afortunados. Sacrificar un pequeño sufrimiento para lograr liberarse de todos los sufrimientos. A los preceptos también se les denomina votos o ética moral, que es lo mismo que disciplina. En general, para obtener la budeidad se deben purificar todos los obscurecimientos y abstenerse de las actividades no virtuosas. Históricamente, no ha habido un solo Buda que no haya superado estos obscurecimientos y perfeccionado todas las cualidades de sabiduría. Por este motivo existen diferentes niveles de preceptos con diversos votos. Estos preceptos están designados como un vehículo especial para abstenerse de las acciones no virtuosas, para conservar el cuerpo, la palabra y la mente en un estado de armonía y de acciones virtuosas. Como tales, los preceptos son importantes como base para el desarrollo de nuestra concentración meditativa y para la realización de la visión interna. Son los cimientos de todo crecimiento espiritual, la verdadera causa de renacer en la próxima vida con una preciosa existencia humana. Hay quienes piensan que la ética moral y la disciplina son innecesarias cuando se practica el más alto yoga tantra y la visión de la vacuidad. Piensan que los preceptos son diseñados para los practicantes inferiores y no para los avanzados. Esto es ir muy lejos. Pues al contrario, aquellos que han realizado el significado más sutil del Dharma se conducen en forma más sensitiva y genuina, dando un mejor ejemplo para los seguidores. Tomar los preceptos y guardarlos es una práctica de 24 horas. Es una verdadera prueba para los practicantes del Dharma mantener su disciplina cada momento por el resto de sus vidas. Utilizar toda nuestra energía en canales virtuosos de esta manera es un método muy importante para entrenar cuerpo, palabra y mente. Sería entonces muy bueno para cada practicante del Dharma tomar al menos los 5 preceptos, entrenar bien y pensar más seriamente en hacerse monje o monja. En lugar de sentirse como un prisionero, consideren los preceptos como un ornamento. Para aquellos que guardan bien estos preceptos, ellos pueden ser una fuente de alegría y representan una forma muy especial de practicar la purificación. A medida que la purificación crece, las emociones aflictivas decrecen, dando mayor oportunidad a la realización de la naturaleza de la mente, el Mahamudra. 9. El capítulo de la bodhicitta, el cultivo. Usando la base, la bondad amorosa, la compasión y el refugio, cultiven la bodhicitta, la mente de iluminación.
Esta mente no solo está interesada en la felicidad de los seres sensibles, sino que actúa para liberarlos de la confusión y del sufrimiento y para otorgar paz y felicidad temporal y absoluta. Bodhicitta es la mente universal expandiéndose tan lejos como el espacio, sin límites, por lo cual se le denomina bodhicitta, la mente preciosa. Esta es la columna vertebral del budismo. Sin bodhicitta, la budeidad no es posible, no importa cuánto se practique con este método o aquel sendero espiritual. Esto sería como una semilla podrida de la cual no se puede esperar ningún fruto. Bodhicitta es una luz tan inmensa que puede dispersar la oscuridad de la ignorancia y confusión de un modo tal como ninguna otra luz puede hacerlo. Bodhicitta es un hacha tan potente que puede cortar la raíz del samsara, lo que otra hacha no puede hacer. La bodhicitta es una escoba tan grande que puede barrer el polvo de las causas y sufrimiento del samsara, lo que una escoba ordinaria no puede hacer. Bodhicitta es un fuego tan potente que puede quemar el bosque completo del desconcierto, lo que otro fuego no puede hacer. Bodhicitta es tan excelente medicina que puede sanar la enfermedad crónica de las emociones aflictivas, lo que una medicina corriente no puede hacer. Bodhicitta es una espada tan fuerte que puede cortar la red de la dualidad, lo que una espada ordinaria no puede hacer. Para aquellos que están interesados en liberarse del sufrimiento y que quieren beneficiar a otros seres sensibles, bodhicitta es lo único a que aferrarse, querer y hacer realidad. La budeidad es la perfecta formación mental de la bodhicitta. Por ello, el señor del Dharma Gampopa ha explicado cuidadosamente y con infinidad de detalles cómo hacer real la bodhicitta y cómo ejercitarla. Estudien esto minuciosamente y traigan esa preciosamente a sus corazones. Cuando se tiene bodhicitta, se posee una valentía indomable. No se presenta ningún miedo, ni dudas acerca de quedarse en el samsara para beneficiar a los seres sensibles hasta su término. Cuando se tiene la bodhicitta, el pensamiento de amor propio no se presenta, ni hay interés en la propia paz. Uno se pone al servicio pleno de todos los demás seres sensibles sin discriminación, tal como la tierra sirve de base imparcial para que los seres sensibles y no sensibles crezcan y se muevan en ella viviendo. Como el agua, el fuego y el aire proveen beneficio universal, de la misma manera la motivación de la bodhicitta es imparcial. Si estos efectos beneficiosos fueran conocidos, ¿cómo podría alguien desaprovechar la oportunidad de crecer y de beneficiar a otros? Aquel que posee esta mente es denominado bodhisattva. Hay quienes respetan mucho a los bodhisattvas y esperan que estos resuelvan los problemas, que traigan paz y felicidad y las solucionen a todos los conflictos. Porque la bodhicitta es preciosa, los bodhisattvas son considerados preciosos. Un bodhisattva poseedor de esta bodhicitta no se desespera cuando surgen todo tipo de obstáculos, sufrimientos y condiciones indeseables. Por el contrario, sus métodos utilizados continuamente para entrenar sus mentes son tan poderosos que purifican y acrecentan su práctica. Así entonces, sin importar lo que suceda en la vida de un bodhisattva, todo se vuelve una oportunidad para practicar y recordar la impermanencia, el sufrimiento del samsara y el progreso de la bodhicitta. De este modo, no es necesario, para ello, hacer esfuerzos especiales para traer paz y felicidad. Capítulo 10. El entrenamiento en la bodhicitta de aspiración. La bodhicitta de aspiración se basa en la gran compasión y la sabiduría. La gran compasión viene de percibir a todos los seres sensibles del samsara y observar su naturaleza sufriente. Para liberarse de este ciclo de sufrimiento se debe desarrollar la gran sabiduría. Hasta que no se alcance el estado de Buda, no tiene la infinita capacidad de beneficiar a los seres sensibles. Para poder beneficiarlos a través de infinitas manifestaciones sin esfuerzo, se debe obtener la budeidad. Por lo tanto, esta mente debe ser cultivada. Hay 3 formas de cultivar la bodhicitta de aspiración: como un rey, como el capitán de un barco y como un pastor. La realeza es cultivada primero, reuniendo todas las cualidades esenciales de un líder de un país. Luego de convertirse en rey, este gobierna todo el país y beneficia a todos los seres. Y así la bodhicitta de aspiración como un rey se cultiva primero haciendo el esfuerzo de purificar los obscurecimientos y de cultivar las cualidades de la budeidad. Así entonces puede beneficiar a todos los seres sensibles. El capitán de un barco embarcará a todos los pasajeros en el barco, lo navegará a través del océano y llegará a la otra orilla junto a los pasajeros.
Asimismo, el Bodhisattva cultiva la bodhicitta de aspiración de un modo similar diciendo que yo y todos los seres sensibles obtengamos la budeidad juntos. Un pastor lleva a las ovejas y animales a pastar en pastizales con buen pasto y agua y protege al rebaño de los depredadores. Luego, al atardecer, los trae de vuelta a la granja y los deposita a salvo en sus corrales. Solo entonces se va a su casa a descansar. Así el Bodhisattva cultiva la bodhicitta diciendo: no me retiraré ni me iré al nirvana hasta que todos los seres sensibles estén libres del samsara y logren la iluminación. Los medios de protección para acrecentar y desarrollar esta mente están bien explicados en este texto. Capítulo 11. El entrenamiento en la bodhicitta de acción. Una vez que el bodhisattva ha cultivado la bodhicitta de aspiración, tiene que esforzarse en perfeccionar esa mente con el propósito de hacer real el precioso pensamiento altruista y utilizarlo para el bienestar de los seres. Todo estudio, práctica, aun sentarse por un momento, postrarse o recitar un mantra, se transforman en métodos para desarrollar esta mente. Todas las emociones aflictivas están incluidas en las 3 categorías de venenos: deseo, aversión e ignorancia. Estas 3 son el núcleo esencial desde donde todo tipo de emociones aflictivas se manifiesta, creando infinito karma negativo, a través del cual nos encontramos con obstáculos y sufrimientos interminables. Para su purificación y su eventual desenraización, Buda enseñó los antídotos respectivos para cada una. Por lo tanto, toda la enseñanza del Dharma puede ser catalogada en 3: Vinaya, Sutra y Abhidharma. El tema del Vinaya está centrado en la ética moral, la disciplina y los preceptos. Los sutras tratan cómo permanecer calmados y otros métodos de concentración mental. El Abhidharma coloca más énfasis en la originación interdependiente, la sabiduría consciente o visión interna. Aunque esto sea así, están fuertemente interconectadas unas con otras. Además de la ética moral, el Vinaya incluye instrucciones en meditación y sabiduría consciente de visión interior. Además de técnicas meditativas, los sutras también enseñan ética moral y sabiduría consciente de visión interior. Además de enseñanzas en sabiduría consciente de visión interna, el Abhidharma contiene enseñanzas de ética moral, disciplina y concentración meditativa. Estudiando estas 3 y perfeccionándose realmente en la ética moral, la disciplina, la concentración meditativa y en la sabiduría consciente, su interdependencia se hace muy clara. Sin apoyo de las otras 2, un solo entrenamiento no es suficiente para realizar la budeidad. Cuando se tiene una conducta pura, esto es beneficioso para liberarse de actividades no virtuosas, mantiene la mente clara y reúne la fuerza para domesticar la mente exitosamente. Cuando la mente está sostenida con el apoyo de la ética moral, es más fácil obtener estabilidad mental y permanecer en la calma. No es posible estabilizar las buenas cualidades de concentración meditativa sin ética moral. Cuando la mente está concentrada unidireccionalmente en las 10 virtudes, la mente está muy calmada, pacífica y clara. Basada en esto, se hace más fácil encender la luz de la visión especial interna. La llama de la sabiduría consciente puede permanecer cuando está bien protegida del viento del pensamiento fragmentado, lo que a su vez se vuelve en un método muy poderoso para dispersar la obscuridad de la confusión y de las emociones aflictivas, logrando la liberación del samsara. Estas son las acciones que desarrollamos en la mente y usamos en el sendero para perfeccionar los 5 senderos. El señor del Dharma Gampopa divide los 3 entrenamientos en 6 paramitas, los que son explicados en detalle en los 6 capítulos siguientes. Capítulo 12. La perfección de la generosidad. La práctica de la generosidad es un método especial para cortar el apego en nuestro propio beneficio. Esta práctica está diseñada especialmente para mostrar cómo abrir el corazón y la mente y aprender a compartir todas las cosas necesarias, tales como habilidades y sabiduría, con otros, especialmente con aquellos que son pobres y desprotegidos. Alguien hizo el gran esfuerzo de crear todas las cosas que gozamos, tanto materiales como espirituales. Por ejemplo, si leen la historia de la vida de Milarepa, pueden ver cómo entregó su vida y soportó grandes penurias para poder obtener la budeidad en una sola vida y así lograr que todas estas grandes enseñanzas estuviesen disponibles para las generaciones futuras. Debemos darnos cuenta de esto y cuidar bien de estas cosas, utilizándolas de la mejor forma y compartiéndolas con los demás seres sensibles. Esta es nuestra responsabilidad más importante.
La mente de generosidad es también un método especial para terminar con la estrechez, los celos y el orgullo, convirtiendo en realidad la armonía y liberándonos de la avaricia y del aferramiento. Cuando se tiene apertura y la mente de bodhicitta, ésta no tiene que apoderarse de nada para darlo a los demás, porque ya se está dando a sí misma para todos los seres sensibles. Cuando la mente está libre de la avaricia, ya está practicando la generosidad. Otras prácticas de generosidad están detalladas en el texto. Compréndalas bien y practíquenlas. Capítulo 13. La perfección de la ética moral. La ética moral es una de las prácticas más importantes para todo practicante. Es la técnica para disciplinarse física, verbal y mentalmente, para evitar las antiguas propensiones del samsara y para canalizar nuestro objetivo en la iluminación. Esto crea una mayor oportunidad de realizar el Mahamudra, porque el Mahamudra es el resultado de la perfección completa de la purificación. Mientras más pura la disciplina, mayor es la claridad mental. Esa claridad y semejanza de la mente son el significado del Mahamudra. Más aún, cuando hay claridad y armonía en la mente, hay moralidad pura. Como un niño que crece, la mente debe primero ser protegida de circunstancias dañinas y peligrosas. Luego de eso se vuelve educado y luego de lograr todas las credenciales académicas necesarias, se puede ser útil y servir a la sociedad. Asimismo, mientras estén en un estado mental frágil y no estén practicando, sean precavidos en proteger la mente de las acciones y pensamientos no virtuosos. Protejan la mente con las cercas de votos diversos. Luego, después de recibir muchas enseñanzas de los vehículos oyentes y bodhisattvas, entrenada bien la mente, fortalecida en sabiduría y compasión, manifiesten apoyados en esto el beneficio real hacia los seres sensibles, libérenlos del sufrimiento y establezcanlos en el estado de la iluminación. En todos los niveles de practicantes, la atención y consciencia de la ética moral son cruciales. Cuando se ha mantenido la ética moral de la disciplina correctamente, se vuelve un gran ejemplo que inspira a los demás a seguir el sendero hacia la iluminación. En realidad, para saber si se es o no un buen practicante, depende de cuán bien se cumplan los diversos niveles de votos. Votos del Vinaya o del Bodhisattva y del mantra secreto, estos tres tienen el mismo punto esencial: evitar la causa del samsara, obtener la iluminación entrenándola propiamente y beneficiar a los seres sensibles. Capítulo 14. La perfección de la paciencia. La paciencia es una práctica especial, que es un antídoto general para todas las emociones aflictivas, especialmente para la aversión, rabia y odio. La paciencia se refiere a alguien que está libre de miedos, basado en la sabiduría y compasión. Paciencia no significa gastar tiempo y energía, sino que es un método especial de contrarrestar y superar los obstáculos hacia la paz y armonía en los estados relativo y absoluto. Las emociones aflictivas, especialmente la rabia y el odio, destruyen la paz, claridad y armonía del universo interno, el mundo de la mente. La destrucción y violencia en el mundo exterior se manifiestan a partir de esto. No importa cuán desarrollado esté el mundo físico a través de la tecnología, los intereses materiales, la vida puede volverse miserable, sin la paz y claridad del mundo interior. Tanto como gastamos energía y tiempo para desarrollar facultades y organizaciones externas, soportando presiones y plazos de la alta velocidad del estilo de vida moderno, asimismo es racional y práctico desarrollar la riqueza interna de la sabiduría y compasión. La riqueza de la paz, la compasión y la armonía no pueden serles otorgadas. Ustedes mismos deben hacer el esfuerzo de traer ese entrenamiento a la mente. Nadie quiere ser feo y destructivo. Tan pronto como surgen la rabia o el odio en la mente, toda la fealdad se manifiesta y ésta se vuelve destructiva. Todos alrededor se vuelven temerosos y la persona queda aislada. Al contrario, cuando la mente se conserva en el estado de bondad amorosa y compasión, hay espacio para la paz y la claridad, y todos los que nos rodean confían en nosotros. Esto contribuye a ser un buen ser humano y hace que valga la pena tener una preciosa vida humana. Así entonces, ya sea en la vida convencional o espiritual, luchen día a día por traer gozo y felicidad. La práctica de la paciencia es una de las más importantes porque elimina el engaño y el odio y beneficia el progreso espiritual hacia la iluminación. Capítulo 15. La perfección de la perseverancia. La perseverancia es una mano especial con la cual acumular virtudes, sabiduría y compasión.
Es un antídoto particular contra la pereza. La pereza no traerá ningún beneficio ni en el samsara ni en el nirvana. Solo desperdicia nuestro tiempo y energía en engaños y sueños durante la vigilia. Este apego a los goces de esta vida es como un sueño. No solo eso, ocasionalmente trae dolor y apuros. La pereza proviene de la debilidad, consumiendo la fuerza mental de tal manera que no puede superar los obstáculos a la felicidad de esta vida, mucho menos los obstáculos de la iluminación. El apego perezoso a la vida samsárica se ocupa mucho de las actividades de los 8 intereses mundanos y esto es como cazar arcoíris bellos y coloridos. Por su poder, esta preciosa vida humana, con sus oportunidades excelentes, se pierde. Si se utilizara correctamente, serviría para alcanzar lo último, la budeidad. Esta vida es como un sueño o espectáculo mágico. Al final no podemos llevarnos nada con nosotros. Por ello, es importante desplegar nuestro poder de inteligencia y sabiduría y usar esta preciosa vida humana de la mejor forma. Si no recibimos las preciosas enseñanzas del Dharma, nuestras vidas no serían muy diferentes de las de los animales. Algunos animales trabajan duro para acumular riqueza y hacerse un lugar confortable para vivir, pero ellos no tienen la mente de sabiduría especial que es capaz de conocer acerca del samsara y del nirvana y por esta razón su sufrimiento es interminable. Nosotros, que poseemos la preciosa vida humana, necesitamos despertar del sueño del engaño, usar la armadura del compromiso para purificar todos nuestros conflictos mentales y hacer real la autoconsciencia primordial. Con este compromiso, necesitamos aplicar gozosamente nuestra mente en la práctica del Dharma, del noble sendero óptuple en cada momento, hasta que estemos libres del samsara. La perseverancia no significa haber completado un retiro de 3 años, o de 6, o de 9, sino que es aumentar todas las buenas cualidades de sabiduría y compasión a través de la atención constante, de purificar todos los pensamientos y acciones no virtuosos. Capítulo 16. La perfección de la concentración meditativa. La concentración meditativa se explica en este capítulo en forma precisa, detallando las meditaciones analíticas y estabilizadoras. La meditación analítica se refiere a un método para entrenar la mente a través de la investigación del mundo y de la propia vida. Todos los fenómenos funcionan dentro de su constitución de causas y condiciones. Esta comprensión disipa la confusión de ver todo como sustancial y permanente. De esta manera el apego se libera. El apego es una de las causas más sustanciales que provoca el deambular sin fin en el samsara. Por el poder del apego se produce el aferramiento a los objetos como si fueran reales. De esta causa se originan el odio y el miedo y la mente no puede estabilizarse. Por esto, antes de hacer esfuerzos para estabilizar la mente, investiguen si los fenómenos son temporales y si poseen una naturaleza momentánea únicamente. Encontrarán que no hay esencia para nada en el samsara, no importa cuánto esfuerzo hagan, es como ir detrás de un espejismo. Basados en esta investigación racional, estabilicen la mente en las 10 virtudes. Sin una mente estable, no es posible tener claridad o agudeza mental. La estabilidad es como canalizar ríos fragmentados bajo un puente. Crea fuerza y poder. Por otra parte, una mente fragmentada no puede lograr ninguna cualidad buena, aunque se medite por cientos de años. Por ello es importante leer las historias de vidas de los grandes maestros y observar cómo renunciaron a las actividades samsáricas y dedicaron sus vidas completas en lugares solitarios. Comprobar también cuántas cualidades excelentes lograron, cómo demostraron el sendero correcto y beneficiaron a incontables seres. Puesto que no existe ninguna excusa, debemos dedicar nuestra vida y energía en canalizar y organizar nuestras mentes de acuerdo a los diferentes niveles de estados meditativos. A través de esto se obtendrá la liberación de toda confusión y podrán abrirse las puertas hacia la libertad. Capítulo 17. La perfección de la sabiduría consciente. La sabiduría consciente es una cualidad especial de la mente que penetra la naturaleza no fabricada de todos los fenómenos. Sin la práctica de esta sabiduría consciente, no se puede liberar del samsara ni obtener la budeidad, aun cuando se trabaje duramente en los otros 5 paramitas. Los otros 5 pueden traer gran beneficio y comodidad a la vida, pero no se puede obtener visión interna especial sin sabiduría consciente. Es la sabiduría consciente la que corta todos los engaños. Sin embargo, sin el apoyo de las otras 5 perfecciones, únicamente la sabiduría no es suficiente para obtener la iluminación. Las 5 perfecciones son denominadas en conjunto método y la sabiduría consciente es denominada sabiduría.
Sus prácticas son igualmente necesarias para poder reunir las dos grandes acumulaciones. Como un aeroplano, las dos alas del método y de la sabiduría pueden cruzar el océano del samsara y alcanzar la otra orilla, la iluminación. Como lo señala el Sutra del Corazón, la forma es vacío, el vacío es en sí mismo la forma. La forma no es otra cosa que vacío, el vacío. El vacío no es otra cosa que la forma. Se necesita gran concentración mental para penetrar el significado de esto. La realidad no se niega a través de la investigación, sino que se obtiene sabiduría especial acerca de cómo todo está compuesto de causas y efectos interdependientes. Su naturaleza esencial es la vacuidad omnipenetrante y no fabricada. Al mismo tiempo, los fenómenos se manifiestan sin cesar de esta vacuidad. La existencia aparente de los fenómenos es la vacuidad que todo lo penetra. No son dos entidades diferentes, sino que son inseparables. Cuando esto es realizado por experiencia propia, con la práctica de la meditación se produce una gran apertura. La mente se libera de limitaciones de tal manera que las cualidades excelentes de la gran compasión y de la sabiduría consciente pueden manifestarse. Todo se hace obvio y no hay nada oculto. No hay necesidad de investigar o especular. Los detalles de investigación a realizar en este tipo de meditación se describen claramente en este capítulo. Esta sabiduría consciente trasciende las diferentes culturas, creencias y religiones. Permite que se experimente la naturaleza universal no fabricada. Y así entonces, si se desea la liberación de todo límite y confusión, entonces se debe seguir este sendero sin otras elecciones. Capítulo 18. Las características de los 5 senderos. El desarrollo mental de sabiduría y compasión, descritos en los primeros 17 capítulos, en los cuales se purifican los diversos niveles de oscurecimientos, se cultivan plenamente a través de los 5 senderos. El primero se denomina el sendero de la acumulación. A través del estudio y entrenamiento en las 4 preliminares, la rareza y preciosidad de la vida humana y sus oportunidades, la impermanencia de todo fenómeno compuesto, incluso la preciosa vida humana, el sufrimiento penetrante del samsara y la operatividad inexorable del karma, se comprende claramente la necesidad de liberarse del samsara y obtener la iluminación. Basados en esta comprensión, nuestros esfuerzos se enfocan en el sendero espiritual. Con la guía de maestros espirituales se comienza a reunir las diferentes instrucciones y métodos que establecerán la mente en la claridad y la concentración. A partir de esta base se desarrollan la gran bondad amorosa, la compasión y la bodhicitta. Este es el sendero de la acumulación. En segundo lugar, está el sendero de la preparación, en donde el desarrollo es aún mayor. Aquí se entrena bien la mente y fortalece el poder de la sabiduría, el cual contrarresta las emociones aflictivas. Estudiando y familiarizándose a través de la práctica en la idea de que todo es interdependiente e ilusorio, se obtiene el talento para suprimir y subyugar todos los poderes de las emociones aflictivas, y este es el sendero de la preparación. Basados entonces en una concentración meditativa focalizada y con el apoyo de la visión interna especial, se penetra la naturaleza de la mente misma y se logra la victoria completa en la batalla en contra del engaño y de las oscuridades aflictivas. El proceso de realizar la vacuidad omnipenetrante en el estado meditativo se denomina el sendero de la visión interna. Para mejorar la purificación de todas las tendencias habituales, para dispersar los obstáculos en el sendero hacia la iluminación, se necesita el recuerdo constante y la atención consciente. Recordando la impermanencia de todos los fenómenos, se deshace el apego a esta vida. Recordando la naturaleza sufriente del samsara, se deshace el apego a los placeres del samsara. Recordando la bondad amorosa y la compasión, se deshacen los obstáculos que impiden nuestra paz y liberación. Incrementando la práctica de la bodhicitta, se deshace la ignorancia acerca de cómo obtener la iluminación. Practicar y comprender todo como la naturaleza desinteresada de la ilusión es el método de deshacerse del aferramiento a los fenómenos como si fueran reales. Este entrenamiento se llama el sendero de la meditación. Cuando se perfeccionan todos estos entrenamientos, no hay necesidad de aprender más. Cuando se purifica y aniquila completamente todos los oscurecimientos sutiles a través de la absorción Vajra, florece la sabiduría primordial que todo lo penetra. Esto se denomina el sendero de la sabiduría omnipenetrante. Cuando se realiza este nivel, no hay nada más que dispersar ni nada más que agregar. Trasciende todas las concepciones de dualidad
y devela la mente primordial tal cual es. Esto se denomina el sendero de la perfección y es la budeidad. Capítulo 19. Los 10 bhumis del Bodhisattva. El señor del Dharma Gampopa describe sistemáticamente los 10 bhumis de forma breve y precisa. En el momento que se completa el tercer sendero, el de la visión interna, y se devela la naturaleza completa de la mente no fabricada libre de límites, esto se denomina el primer bhumi. Sin embargo, realizar la vacuidad no es la última realización. Si los fenómenos fueran meramente vacíos de existencia inherente, entonces no habría más que hacer una vez realizado esto. Puesto que no están meramente vacuos, hay necesidad de más entrenamiento y más desarrollo de cualidades. Todos estos entrenamientos se realizan desde el segundo al 10º bhumi, y así los bodhisattvas se entrenan en las 6 paramitas. Cuando se alcanza el primer bhumi, durante el equilibrio meditativo, se experimenta la vacuidad que todo lo penetra como la naturaleza del espacio. Pero en el estado posmeditativo se sigue percibiendo la dualidad por la cohesión de las tendencias habituales. Desde el segundo al 10º bhumi, esta cohesión de las tendencias habituales se purifica, al igual que los obscurecimientos asociados con las emociones aflictivas y las obscuraciones sutiles. Las dos acumulaciones de mérito y sabiduría son completamente desarrolladas hasta obtener el 10º bhumi, que es el nivel próximo a la budeidad y el nivel final de los bodhisattvas. Un bodhisattva de 10º nivel tiene un poder tan grande que manifiesta sin esfuerzo actividades que benefician a incontables seres sensibles. Esta mente bodhisattva está completamente dominada por compasión y sabiduría incondicional y no objetiva. Ese ser está libre de todo temor y duda. Tiene la valentía indomable y la habilidad de beneficiar a los seres sensibles hasta el fin del samsara. Capítulo 20. La perfecta budeidad. Después de la perfección de los 10 bhumes, se alcanza la budeidad, la completa naturaleza de la sabiduría que todo lo abarca, llamada Dharmakaya. Esta es la completa perfección de beneficio para sí mismo. Es el estado que encarna todas las excelentes cualidades de la práctica del Dharma. Es el estado de perfección de la Sangha. No hay especulación, nada que investigar. Está libre de todos los pensamientos conceptuales de dualidad, de modo que este estado es denominado pensamientos no conceptuales de la sabiduría primordial coemergente. La perfección total de paz y gozo más allá de la expresión y el pensamiento conceptual. Está libre de todas las limitaciones y es vasto como la naturaleza ilimitada del espacio. Es la naturaleza completamente no fabricada, más allá de lo compuesto y de lo no compuesto. Es el estado de no dualidad de las verdades relativa y absoluta. También es la base para la manifestación de las diferentes formas de un Buda. El Sambhogakaya, el cuerpo de sabiduría celestial marcado en 112 atributos, es manifestado a los grandes bodhisattvas altamente realizados en su entrenamiento espiritual. Cada marca física es el símbolo de la purificación de todas las obscuraciones y el desarrollo de todas las cualidades excelentes. El Nirmanakaya, el cuerpo de emanación, se manifiesta en el mundo para la gente común y entrega enseñanzas del Dharma en diferentes niveles para adecuarse a las disposiciones y capacidades mentales de los seres. Desde el punto de vista de los practicantes, estos los perciben como diferentes niveles, pero en el estado de budeidad no hay diferenciación. Todas las manifestaciones de Buda son aspectos de la conciencia de sabiduría. La naturaleza no nacida de aquella sabiduría omnipenetrante, no fabricada, es Dharmakaya. Aquella que es incesante es Sambhogakaya. Su naturaleza no dual es Nirmanakaya. La naturaleza inseparable de los tres es llamada Svabhavikakaya. El señor del Dharma Gampopa explica muy cuidadosamente la naturaleza de Buda y la interdependencia de los 3 kayas que se manifiestan para beneficiar a los seres sensibles. Capítulo 21. Actividades del Buda. En los 5 senderos y 10 bhumis, los bodhisattvas aplican un gran esfuerzo hacia la purificación y el logro de todas las cualidades excelentes. Cuando finalizan, es como un alfarero haciendo girar su rueda para el beneficio de todos los seres sensibles. Si el alfarero ha construido bien su rueda, ésta gira sin esfuerzo y crea cientos de potes. Asimismo,
Un Buda que ha perfeccionado todas estas cualidades manifiesta sin esfuerzo infinitas actividades. Sin embargo, incluso las actividades de un Buda dependen de causas y condiciones. Para que los seres sensibles se encuentren con las actividades de un Buda, deben tener suficiente karma positivo y buena fortuna para recibir las bendiciones, aun manifestándose las actividades de un Buda incesantemente. Si la condición de agua no está presente, entonces la luna de actividades no puede ser reflejada. En consecuencia, siempre esfuérzate para encontrar estas preciosas actividades. El señor del Dharma Gampopa tomó todas las metáforas de este capítulo del Tantra Insuperable, un comentario de Maitreya acerca del discurso final de las enseñanzas de Buda. En breve, aquel que tiene interés y oportunidad de estudiar y practicar este magnífico texto escrito por el ser iluminado señor del Dharma Gampopa es muy afortunado. Este texto es la esencia de los 3 Pitakas Mahayana. Cada frase, cada una de las palabras de este audiolibro es muy preciosa. Es la palabra Vajra que disipa toda la ignorancia y confusión. Este audiolibro contiene todas las magníficas bendiciones de los Budas de los 3 tiempos. Así entonces, oyentes, observen su significado cuidadosamente, llévenlo en su corazón y aplíquenlo en la práctica. Encuentra la segunda parte de este audiolibro en este mismo canal. Gracias por escuchar.